bienvenidos a IFM Noticias, a este programa donde hablamos con gente bacana, como le decimos en este medio de comunicación. Estas personas que le apuestan a transformar la sociedad, a transformar el país y a ser parte, por supuesto, de las soluciones. Y hoy vamos a hablar de un tema que aunque para muchos puede sonar lejano o que no aplica para todos, pues hoy en día sí está marcando la parada y nuestra invitada de hoy nos va a contar por qué es tan importante. Ella es Jenny Saldarriaga, experta en contabilidad, en finanzas y ahora está experimentando una nueva faceta para llegar a ustedes a través de las letras, por medio de la literatura. Acaba de lanzar su propio libro, pero antes de entrar en detalles la voy a presentar. Jenny, bienvenida a IFM Noticias. No, muchas gracias, un gusto estar compartiendo contigo y con todos ustedes. Bueno, a entrar en materia. ¿En qué momento se le pasa a uno por la cabeza, voy a escribir un libro? Pues lo digo yo desde el periodismo, obviamente, pues lo hacemos constantemente. Todos los días nos enfrentamos a lo que yo llamo el síndrome de la hoja en blanco, que a veces se queda uno en blanco, como su palabra lo indica, por más que tenga el tema claro, uno piensa que está acá, que eso va a ser fácil de desarrollar. Tú vienes de un camino largo, de una gran experiencia en trabajar con influenciadores, creadores de contenido, empresarios, en todo este tema de las finanzas. Pero, ¿qué se te prendió que dijiste, voy a escribir un libro y quiero compartir mi experiencia y mis herramientas a través de las letras? Yo creo que soy una fiel creyente en Dios y creo que a través de él o siguiendo sus indicaciones, este libro es como un hijo más, así como cuando uno tiene una compañía, cuando tú creas un proyecto. Entonces, digamos que el libro fue una respuesta del universo y de esa creación cuando yo le pregunto a la vida para qué me tiene, o sea, en qué pensó Dios cuando me creó, cuál es ese propósito de vida. Y porque leí que el 88.8% de las personas se mueren sin saber a qué vinieron. Y eso a mí como que me impactó. Y soy una persona que lee mucho, pues me encanta. Y un libro del pastor Edwin Castro que mezcla a Dios y a los números, se decía también esa misma pregunta. Y yo como que me la repetía y me la repetía y me la repetía, hasta que luego la respuesta fue el libro. A veces nos perdemos en el camino de la vida y eso no está mal. Generalmente entramos, nos abrumamos, nos frustramos cuando decimos no sé a dónde estoy o lo que mencionabas ahora, ¿para qué estoy? Es encontrar la misión, es encontrar, como tú misma lo decías, ese propósito. Tú cuentas en el libro o tal vez en esa biografía donde hablas un poquito de ti, que todo esto surgió de una meditación. ¿Cómo llegas a eso? Sí, digamos que soy una persona que medito constantemente, tengo hábitos muy, muy claros, a pesar de que soy tan racional, tengo unos hábitos de bienestar espiritual diferentes a los de la humanidad y entre ellos está la meditación. Entonces yo digo, es una meditación, fue algo que para la gente no era como tan normal y tan común, pero literal la historia es muy, digamos, que me produce demasiada plenitud y como digo, gozo en mi alma porque es cómo lograr y cómo saber que estás contenida de esa genuinidad y eso que te habita tan lindo para que puedas transformar eso en letras para el mundo. Entonces, para mí eso fue como, o sea, escribir el libro jamás lo tenía como en mi mente o como, ay, yo tengo esta meta de hacer esto, no, jamás. Yo creo que se fue dando en el camino. Y también le agradezco mucho eso, como las adversidades que he transitado en la vida, porque gracias a la adversidad, gracias a la magia de la vulnerabilidad y gracias a esa magia del caos, pude aquietar mi mente y pude como establecer esa conexión. Y mira, ahí lo tienes en tus manos. Le vamos a mostrar. Y hablando de aquietar la mente, las personas creen que meditar, que la única forma de meditar es cerrar los ojos, ponerse en posición, cuando realmente escribir es una forma de meditar. Total. Escribir, hacer deporte, planear, o sea, hay muchas formas de meditar. De hecho, meditar, si tú lo, digamos que lo divides, es como me edito, o sea, como yo me Acuerdo, transformo, sí. como yo me transformo, como yo me edito. Y es solo a través de la quietud, como en esta sociedad que es de consumo y acelerados, que estamos, que queremos el internet ya, que queremos todo así de fácil, ¿cómo podemos lograr que la pausa sea un regalo de vida? Y gracias a esas pausas y a eso que me pasó, es que hoy está el libro. Yo en algún momento leí que escribimos para inhalar, conversamos para exhalar. Wow.
Y realmente si yo lo pienso así, a mí me cuesta cerrar los ojos por más de un minuto, tengo que estar dormida, tengo que admitirlo, pero la escritura y la lectura son mi meditación. Es la forma en la que yo realmente, como decías ahora, encuentro la pausa, que me cuesta, de hecho. Las finanzas hoy en día son un tema que a todos nos está preocupando y yo creo que me alegra que tal vez la pandemia o lo que ha cambiado el mundo en los últimos años, que por poquitas veces o tal vez por única vez cuando llegó la pandemia en el 2020, el mundo entero, nadie estaba inmune. Todos estábamos viviendo una tormenta, íbamos en distintos barcos porque cada uno tiene su forma de vivirlo, pero el mundo entero estaba sometido en lo mismo. Y ahí empezó como el que yo le llamo un despertar de la conciencia, o por lo menos un intento de despertar de la conciencia. Y las finanzas, por supuesto, fue un tema que se puso sobre la mesa, en tertulias, en conversaciones, porque empezó a preocupar el bolsillo, que tal vez antes pasaba más en automático y demás. Tú hablas en el libro también de tener un equilibrio entre lo espiritual y las finanzas. Total, yo pienso que las finanzas son la fiel muestra de cómo está tu vida adentro. O sea, la gente cuando llega a mí en asesorías piensan que el tema literal es financiero, cuando de pronto lo que tienen que hacer es ajustes a su vida y eso se ve reflejado en todo el tema financiero. Entonces, el tema de las finanzas, por ejemplo, hablamos de presupuestos, de estados financieros y las personas esos temas nos abruman, o sea, como que uno dice, no, eso no es para mí, eso es para empresarios, eso es para otras personas, cuando la empresa más importante de la vida eres tú mismo. Entonces, ¿cómo hacer que esa conciencia un poquito financiera después de pandemia, obviamente hubo más suicidios y más que todo el tema financiero, muchas personas quebradas, otras personas la sacaron del estadio, pero entonces, ¿cómo yo tengo esa conciencia o esas capacidades para enfrentarme a mi realidad financiera? Un ejemplo claro es, yo le pregunto a una persona, ve, ¿tú cuánto debes? Yo creo que debo 2 millones y algo. Y ese algo uno no sabe si son 900.000 o si son 2.100.000. O sea, y hay una diferencia enorme. Es más, nosotros decimos como dos y pico. O sea, no somos capaces ni tenemos como la claridad de decir, no, yo debo 2.485.000. Entonces, eso es lo primero, la claridad nos ayuda a entender nuestra vida financiera. En medio de mi desconocimiento, yo me atrevería a decir que eso que acabas de mencionar también en muchas ocasiones no es solo porque no lo sepamos, sino porque nos da miedo admitirlo. Entonces, ese mismo temor también a enfrentar una realidad por la que todos pasamos, por las que en algún momento pues nadie está inmune a vivir una situación financiera que nos abrume, pero no somos capaces de enfrentarlo, que tal vez es lo que nos lleve incluso a que esa crisis financiera se deteriore aún más. Así es. Por ejemplo, digamos, siempre ponemos el pico y hay personas que tú le preguntas como, ve, ¿y tú qué activos tienes? No, yo no tengo ni casa ni nada, Jenny, yo lo único que tengo son deudas. Entonces yo les mando a hacer un ejercicio. Les digo, bueno, usted va ahí en un papel, en un cuaderno, en el celular, donde sea, y usted va a anotar todo lo que usted tiene en su casa, no sé, ropa, bolsos, zapatos, aretas, cama, tenedores, cucharas, o sea, absolutamente todo, hacer un inventario de absolutamente todo lo que tú poseas. Y te puedo asegurar Hay activos. que hay activos. Exacto. Entonces, cuando tú debes, pero lo comparas con lo que tienes, uno dice, ah, bueno, ya no estoy tan mal financieramente como yo creía, sino que esa inversión en todo lo que has hecho, pues ahí la ves reflejada. Entonces es también cómo le pierdo el miedo a lo financiero, cómo le pierdo el miedo a hoy temas pues que no tienen que ver con el libro, pero a temas como la DIAN, la UGPP y todas estas entidades que hoy, por ejemplo, en Colombia nos vigilan. O sea, sí hay tres cosas claras en la vida: el día que naces, el día que mueres y los impuestos. Creo que lo vivimos. A mí me encanta cuando los libros surgen de introspecciones, de esas experiencias, y uno muchas veces cree que cuando no sabe enfrentar la hoja en blanco es porque está bloqueado en el tema y realmente gran parte de eso es porque está sanando un proceso interior que cuesta y te cuesta plasmarlo. Pero esas experiencias realmente son los que llevan a sanar y a sanar a los demás. O sea, te sanas tú y sanas a los demás. Y yo les voy a leer acá un pedacito que me pareció muy bonito, como arranca esa introducción. Y dice, este libro nació de una experiencia profundamente transformadora y sobre todo inolvidable.
Estoy convencida de que muchas personas que tomen en sus manos un ejemplar también se han hecho estas mismas preguntas en algún momento de su vida. ¿Cuál es mi propósito en esta existencia? Lo hablábamos al inicio de la conversación. ¿Para qué me tienes aquí, Dios? En mi caso, dice Jenny, no se trata de quejas disfrazadas de preguntas. Estas dudas surgieron después de leer un libro del pastor Edwin Castro, un guía espiritual al que sigo con regularidad. La pregunta que me inspiró fue: Dios, ¿qué pensaste cuando me creaste? Ustedes desde sus casas, que nos ven, nos leen a través de IFM Noticias, en algún momento se han hecho esta pregunta. Además, porque ahora al iniciar, les cuento por ahí, hago un spoiler, hablábamos de por qué la gente se endeuda. Y Jenny me decía, no, porque uno da más de lo que tiene. De pronto ese querer servir tanto, ayudar tanto a los demás, hace que en algunas ocasiones nos alejemos un poco de ese mismo propósito que tenemos en nuestra vida y somos muy leales con los demás, pero somos desleales con nosotros mismos. Entonces la pregunta que generalmente nos hacemos no es: Dios, ¿para qué me tienes aquí? Sino: Dios, ¿para qué estoy yo para los demás? Creo que nos hacemos más fácil esa pregunta que la nuestra. Y continúa Jenny diciendo: había pasado por años de desafíos y momentos difíciles. No quiere decir que porque ella tenga bastante conocimiento en el tema de las finanzas, pues no ha tenido retos en su vida, porque si escribió este libro, pues seguramente que así fue. Pusieron a prueba toda mi fortaleza. En la noche de las velitas, el 8 de diciembre de 2023, quiero contarles que este libro salió el 7 de diciembre del 2024, lleva un poco más de 2 meses. Me encontraba en la cama con mi esposo y mi hija menor. Llevaba muchas noches sin poder conciliar el sueño. Entonces, guiada por la luz de las velitas y el deseo de claridad en mi camino, en un estado algo así como en el que entre sueños seguí formulando la pregunta: Dios, ¿para qué me tienes aquí? La respuesta llegó con una claridad sorprendente. Jesús le dijo a Jenny: además de transformar y trascender, tu propósito se encuentra en cumplir los deseos fundamentales del ser humano, que resumen dos: ser libre y ser feliz. Con esta certeza, como en un entresueño, viví el encuentro más maravilloso con todo, con lo trascendental. Esa es la respuesta resumida. Y termina diciendo Jenny: ahora quiero compartir cómo fue la experiencia de la forma más completa posible. Jenny, llevamos ya un poquito más de dos meses de tener este libro, que además ya les vamos a contar, pero les voy a aclarar, se llama En el cielo no hay impuestos. O sea, ¿qué más título que este para entender lo que hemos hablado en estos minutos? Pero gente que ya haya leído este libro, ¿qué te ha dicho? Me dicen como, pero venga, este ejercicio, entonces me preguntan como, ¿y le puedo colocar algo? Por ejemplo, el mapa de sueños, ve, y le coloqué estos popsitos, ve, Jenny, porque en el libro digo que el próximo libro que quiero escribir es el sobre las deudas, Ya estás pensando en el segundo. sobre el por qué nos endeudamos, ¿cierto? Entonces, digamos que con todo ese tema la gente me dice como, no, jue madre, o sea, ¿cómo resumiste todo eso? ¿De dónde salió el nombre? Eso es como lo que más me preguntan. Y porque al final del libro yo les dejo una parte que para mí se llama grimorio y es como esa hoja en blanco y es como los invito como venga, mediten 5 minuticos, 2 minuticos, 1 minuto todos los días y escriban ahí lo que se les ocurra. Algo les saldrá. Entonces al final doy como ese tips. Pero yo no puedo omitir la pregunta típica que te hacen, y es: ¿por qué este título? Resulta que en medio de cuando yo vi los pilares del ser humano, entonces digamos que el propósito es ser libres y ser felices, y libres de que, por ejemplo, de deudas, libres de enfermedades, libres como de tantas cosas, y ser felices, pues qué rico uno vivir en plenitud, ¿cierto? Y así es encontrar como el equilibrio, y eso se logra a través como de 4 pilares fundamentales, que es el desarrollo personal, las finanzas personales, las finanzas empresariales y el bienestar espiritual. Entonces, en la tercera parte, cuando miramos como todo el tema de las finanzas empresariales, veo como un mapa mundi y en el mapa mundi veo como muchos porcentajes. Ve, en Colombia pagamos el 35%. Entonces, esta voz interior que me estaba guiando me dijo, bueno, con todo esto que ya sabes, ¿dónde constituirías una empresa? Y yo le digo, en el cielo, porque en el cielo no hay impuestos. Esta voz me responde, la debes constituir en el cielo no porque no hayan impuestos, sino porque como es arriba, es abajo, y lo que no se construye desde lo espiritual se vuelve efímero y lo pierdes. Y ahí yo le digo, ok, o sea, que es desde lo espiritual, pero entonces, ¿cómo construyo desde lo espiritual?
para que lo que tengo no perder. Este libro es, por decirlo así, teórico, práctico, Sí, porque definitivamente pues no simplemente es leer, que hablábamos ahora, pues para investigar sobre las finanzas, pues buscamos en Google finanzas personales, finanzas empresariales y ya nos aprendemos eso como si fuéramos para un examen en el colegio. Pero, ¿cuáles podrían ser esos ejercicios que nos pueden llevar de alguna u otra manera a ubicarnos un poco en cómo nos preocupamos por las finanzas, cómo las organizamos o cómo nos proyectamos hacia unas finanzas un poco más sanas? yo pienso que el punto de partida es la rueda de la vida. Y la rueda de la vida tiene 8 aspectos generales. En la rueda de la vida, en el ejercicio, te puedes enfocar solo en el área financiera. Entonces, luego del área financiera, pasar tipo a las metas SMART y es, o sea, que te fijes como una proyección o una meta que puedas cumplir. Y luego pasar al tema del presupuesto. En el tema del presupuesto es, o sea, literal, están cuadritos, súper definidos, está así súper coquito, pues para que todo el mundo lo entienda. Es decir, venga, o sea, yo tengo que mejorar en mi vida lo financiero. Ok, ¿y por qué no estoy bien? No, es que tengo muchas deudas listas, entonces hago listado de mis deudas. ¿Cuáles empiezo a pagar primero? Las que tienen mayor interés, las que tienen menos interés, las que son más grandes. Entonces, ¿cómo tomo ese tipo de decisiones para poder cumplir esa meta? Y también es como decirle a las personas que no se abrumen por lo financiero, que si en su caso hoy estás lleno de deudas y de muchas cosas, no vayan a tomar decisiones con su vida, que es lo más preciado que uno tiene, porque de hecho en Colombia hay una normatividad que no viene al caso, pero es la ley de insolvencia, donde tú también puedes decir, o sea, déjeme respirar, yo les voy a pagar, pero déjeme respirar mientras me organizo. O en realidad no tengo nada que hacer y le doy muerte financiera como a todas mis deudas. Entonces es decirle a la gente, siempre hay una opción, siempre hay una esperanza, pero entonces tiene que saber de quién rodearse, a quién pedirle asesoría y a quién contarle de verdad su historia. Si tú le cuentas a una persona que tenga la experiencia y que ya haya transitado por todas estas adversidades, seguramente va a ser una mano amiga que te va a ayudar. Además de este libro, la gente puede tener también un acompañamiento contigo. Sí, claro. Eso puede ser como un complemento a esa lectura que pues seguramente va a llegar como a una reflexión profunda, por decirlo de alguna manera, y va a decir, ok, estoy interesado en esto, me he dado cuenta que definitivamente pues tengo algo que mejorar, hay algo por resolver acá. ¿Cómo podrías ayudarlo? Generalmente lo que hago es que mezclo mis conocimientos financieros con mi experiencia y también con el mundo holístico. Entonces ahí es 3 por 1 y han pasado casos, pues yo creo que muy lindos. El caso que creo que siempre lo cuento es del señor que se iba a suicidar. Cuando vio un video me dijo, no, yo creo que ahí Dios me habló, fue a mi oficina y me decía, no, yo me iba a tirar del piso 10 y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible sabiendo que, por ejemplo, la insolvencia te puede ayudar? Entonces, cuando yo ayudo a una persona, cuando tú sanas las finanzas, yo también estoy sanando las mías. Ahorita decías algo de la generosidad que uno siempre da, o hay veces llegan clientes y me dicen, no, yo quiero una fundación. Y yo digo, el primer fundador debe ser tú, porque entonces, ¿qué le vas a ofrecer al mundo? Yo estoy acá en una terapia, honestamente, interesante. Sí, entonces es eso. Y también no tiene caso decirle a la gente que es un activo, que es un pasivo, que es patrimonio, que es desarrollo personal. No, la gente necesita el cómo, necesita saber el camino para poderlo lograr. Es muy bonito eso que nos cuentas porque definitivamente uno puede ser la salvación de una persona afuera. Uno no se da cuenta, pero con una palabra o con un acto le puede salvar la vida a alguien afuera. Jenny, yo estoy segura que mucha gente que nos está viendo, que nos lee, va a querer salir disparado a comprar esto. Pues yo afortunadamente ya lo tengo acá en mis manos y arranco esta noche porque en serio me siento en una terapia importante. ¿Dónde consigue la gente este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? En el cielo no hay impuestos. Bueno, en Colombia a través de mis redes sociales, yo soy Jenny Saldarriaga, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Y fuera de Colombia, en Amazon. No hay excusa para entrenarse en ese tema tan importante y que definitivamente es el punto de partida para todo, pero siempre de la mano del ser, de estar bien, en hacerlo de manera consciente, de no sobreexigirse y pues, como decíamos ahorita, qué mejor forma que hacerlo de una persona experta en eso. Jenny, gracias, pues primero el agradecimiento y la gratitud total por
por estas personas que, como decimos en IFM Noticias, le apuestan a querer aportar un granito de arena a los desafíos y a los retos que enfrenta hoy el país y que enfrentamos pues quienes habitamos este mundo. Siempre es bonito saber que hay personas ahí que están en la jugada, así que gracias, felicitaciones por tu primer, eso es como otro hijo. Un libro es como otro hijo por escribir, que también hace parte de una terapia, y ya sabes que en IFM Noticias estaremos siempre abiertos para contar las buenas historias. Amén. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Recuerden, en el cielo no hay impuestos. Es un libro de desarrollo personal, bienestar y finanzas. Y a través de eso, mi propósito es servir a través de los números. Y de las letras, Sí, también, me lo voy a incluir. ya le podemos incluir ese ladito porque sí, uno sirve de verdad a través de las letras, se ayuda mucho. Y con ustedes, pues nos vemos en otro próximo programa que estaremos conversando con más gente bacana, que le apuesta, que cree, que sigue definitivamente seguro de que este país lo construimos desde las regiones, que podemos salir adelante y que entre todos podemos darnos la mano hacia un mundo más justo, más consciente y más libre, como lo hacemos en IFM Noticias.